¿Alguna vez te has preguntado qué nos depara el futuro? ¿Qué misterios están ocultos en las páginas de las Escrituras? Muy bien, queridos hermanos, en este documental os invitamos a embarcaros en un viaje fascinante a través del tiempo y de la fe, explorando 10 profecías bíblicas que aún no han sido cumplidas. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Vamos a empezar. La Biblia destaca de forma única en el mundo de la literatura y de la espiritualidad, ya que cerca del 40% de su contenido está dedicado a profecías. Es increíble contemplar cómo este libro sagrado revela con claridad y precisión eventos futuros, muchos de los cuales se están cumpliendo en nuestros días. Desde tiempos antiguos hasta el presente, la Biblia ha demostrado ser una fuente inagotable de sabiduría y revelación, anticipando detalladamente eventos significativos que impactan a la humanidad. Su capacidad de predecir y anunciar acontecimientos futuros con tanta precisión la distingue como una obra excepcional y de inspiración divina. Una serie de eventos sobresalen en las Escrituras y servirán como indicadores del fin de los tiempos. Algunos de estos eventos proféticos incluyen: Número 1. El aumento del conocimiento. Profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, calla estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de una parte a otra, y el conocimiento se multiplicará. Solo en la historia reciente fue posible que millones de personas viajaran rápidamente por el mundo y llegaran a sus destinos en cuestión de horas, lo que en los siglos anteriores llevaba meses e incluso años. ¿Y el aumento del conocimiento? Un artículo en el sitio web del Digital Journal publicó esta tendencia sorprendente: hasta el año 1900, el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Sin embargo, ya en 1950, el conocimiento humano se duplicaba cada 25 años. Desde el año 2000, el conocimiento humano se duplica cada año. Hoy, nuestro conocimiento casi se duplica a diario. Esto ciertamente debería hacernos prestar atención a la rapidez con que nuestro mundo está cambiando y también a la forma como las profecías bíblicas, anteriormente enigmáticas, podrán ahora ser cumplidas. El cumplimiento de la profecía bíblica sobre el aumento del conocimiento al final de los tiempos no se limita solo a los avances científicos y tecnológicos, sino que abarca un concepto mucho más amplio, que incluye la amplia difusión de información en todas las áreas de la vida humana. El rápido desarrollo de la tecnología está transformando la civilización de una manera que nadie ha imaginado, algo a la vez emocionante y aterrador, que recién estamos empezando a comprender. Parece que la tecnología está a punto de transformar al ser humano en un nuevo producto, algo transformado, biónico, informatizado, robótico, sobrehumano. En la era actual, gracias a la revolución digital y la expansión de Internet, la humanidad ha experimentado un crecimiento exponencial en la capacidad de acceder al conocimiento, compartir información y comunicarse globalmente de una forma sin precedentes. Este aumento del conocimiento trajo consigo un impacto profundo en la sociedad, la cultura, la economía y la forma en que los individuos interactúan entre sí. Ha habido un intercambio acelerado de ideas, una diversificación en las formas de aprendizaje y una mayor conciencia de los problemas globales. Este fenómeno puede ser interpretado como el cumplimiento de la profecía bíblica que indica que al final de los tiempos el conocimiento aumentará, no solo en términos científicos, sino en todos los aspectos de la vida humana. El avance de la ciencia y el aumento del conocimiento pueden ser considerados signos de los tiempos que la Biblia presenta como precursores de la segunda venida de Jesús. De acuerdo con las Escrituras, estos eventos están relacionados con el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos y la inminente llegada del Mesías. Este aumento en el conocimiento tiene implicaciones profundas para la interpretación del fin de los tiempos y cómo la gente se prepara espiritualmente para los eventos futuros que la profecía bíblica predice antes de la venida de Jesús. Número 2. Apostasía. La apostasía en el final de los tiempos es un tema abordado en varias escrituras del Nuevo Testamento y se refiere a una desviación masiva y significativa de la fe cristiana que ocurrirá antes del retorno de Cristo.
Este concepto es parte integrante de la escatología cristiana y es visto como un importante signo del fin de los tiempos. Las características de la apostasía al final de los tiempos serán: desviación doctrinal. Se espera que muchos se desvíen de las enseñanzas fundamentales del cristianismo, adoptando doctrinas falsas y enseñanzas heréticas. Engaño espiritual. Habrá una proliferación de falsos profetas y maestros que engañarán a muchos, alejándolos de la verdadera fe. La moralidad disminuirá. El aumento del mal y de la inmoralidad hará que el amor y la fe de muchos se enfríen. En definitiva, la apostasía en los últimos tiempos se ve como un signo claro del retorno inminente de Cristo y un desafío que las comunidades cristianas deben afrontar con seriedad y preparación. Leamos 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, dando oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las profecías exhortan a los cristianos a perseverar en la fe, permanecer firmes en la verdad bíblica y estar atentos a los signos de los tiempos. La vigilancia espiritual es fundamental para no ser engañados y perseverar hasta el fin. Para combatir la apostasía, las iglesias deben enfatizar la enseñanza y el discipulado basados en las Escrituras. Un conocimiento profundo de la Biblia y una sólida vida de oración ayudarán a los creyentes a discernir la verdad y a resistir el engaño. Número 3. La ascensión del Anticristo. En el contexto de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos, la ascensión del Anticristo es referenciada como una figura clave que desempeñará un papel significativo en los eventos anteriores a la segunda venida de Jesús y después del rapto. La Biblia describe al Anticristo como un líder carismático y engañoso que se levantará para desafiar a Dios y al pueblo de Dios en los últimos días. El Anticristo, también conocido como el hombre de pecado, el hijo de la perdición o el adversario, será entonces una figura poderosa que buscará engañar a las naciones y llevar a la humanidad a la apostasía y a la rebelión contra Dios. De acuerdo con las profecías bíblicas, el Anticristo establecerá un gobierno mundial y promoverá falsa paz y seguridad en el intento de engañar a las personas lejos de la verdad y la salvación en Cristo. Leamos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que primero venga la apostasía, y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de la perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que él se asienta en el templo de Dios, mostrándose como Dios. La ascensión del Anticristo está relacionada con eventos catastróficos y signos de los tiempos que marcan el comienzo de un periodo de tribulación y juicio divino. Se espera que el Anticristo realice milagros y maravillas engañosas para mostrar su poder y engañar a aquellos que no están arraigados en la verdad de Dios. Pero su fin está determinado por la victoria de Jesucristo en su segunda venida, cuando Él será derrotado y finalmente juzgado por sus acciones. Número 4. El rapto de la Iglesia. Este es el acontecimiento más esperado por la Iglesia de Cristo, anticipado con fervor y esperanza a lo largo de los siglos. El rapto simboliza la culminación de las promesas divinas, un momento de redención y glorificación que es el deseo de los creyentes desde los tiempos apostólicos. El rapto es más que un acontecimiento futuro, es una manifestación del amor y de la fidelidad de Dios a su pueblo. Los creyentes serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás sus cuerpos mortales y recibiendo cuerpos glorificados e incorruptibles. Este evento marcará el final de la era actual y el comienzo de una nueva existencia en la presencia eterna de Dios. Para la Iglesia de Cristo, la espera del rapto es una motivación poderosa para vivir en santidad y devoción. Es un llamado a permanecer firmes en la fe, a perseverar en medio de las pruebas y tribulaciones, y a estar siempre listos para el regreso del Señor. La esperanza del rapto obliga a los creyentes a vivir vidas que reflejen el amor y la justicia de Cristo, sabiendo que en cualquier momento podrán ser llevados a su hogar celestial. Es la garantía de que Dios no abandonará a sus fieles, sino que los rescatará y los llevará a un lugar de paz y seguridad. Leamos 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar a su Hijo del cielo, a quien resucitó de los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera.
Número 5. La tribulación. La gran tribulación es un periodo futuro de gran sufrimiento y caos descrito en la escatología cristiana, especialmente en el libro del Apocalipsis y en las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Este periodo es visto como un tiempo de juicio y purificación divinos antes de la segunda venida de Cristo. La gran tribulación durará 7 años, divididos en 2 mitades de 3 años y medio, siendo la segunda mitad conocida como la gran tribulación, donde la intensidad del sufrimiento será aún mayor. Varios eventos y características principales están asociados con la gran tribulación, incluyendo juicios divinos. Dios derramará su ira sobre la tierra a través de varios juicios, como los sellos, las trompetas y las copas descritas en el libro del Apocalipsis. Persecución de los santos. Los creyentes en Cristo enfrentarán una intensa persecución y martirio a causa de su fe, siendo objeto de opresión por parte del anticristo y de sus seguidores. Engaño y apostasía. Muchos serán engañados por falsos profetas y señales milagrosas realizadas por el anticristo, haciéndolos desviarse de la verdad. Desastres naturales y cósmicos. Habrá terremotos, plagas, hambrunas, guerras y otros eventos catastróficos que traerán gran destrucción y sufrimiento a la humanidad. La resistencia de los fieles. A pesar de las dificultades extremas, los creyentes fieles permanecerán firmes en su fe, confiando en las promesas de Dios y aguardando la redención final. La gran tribulación será un periodo de prueba extrema, pero también de purificación y preparación para la segunda venida de Cristo, cuando Él establecerá su reino milenario de paz y justicia en la tierra. Las Escrituras animan a los creyentes a estar vigilantes, preparados y firmes en su fe, confiando en la soberanía y el plan redentor de Dios para la humanidad. Vamos a leer Jeremías, capítulo 30, versículo 7, porque aquel día es tan grande, que no hay otro semejante, tiempo de angustia para Jacob, mas él será salvo de ella. Número 6. El tercer templo. En el contexto de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos, la construcción del tercer templo en Jerusalén se ve como un acontecimiento significativo que precede al regreso de Cristo. Muchos estudiosos de la escatología cristiana creen que la reconstrucción del templo es un signo crucial de los últimos días y está relacionada con el cumplimiento de varias profecías bíblicas. El tercer templo es considerado importante porque preparación para el anticristo. Según algunas interpretaciones, el anticristo se establecerá en el templo y proclamará ser Dios, engañando a muchas personas. Restaurando la adoración judía. La construcción del templo permitirá la restauración de los sacrificios y rituales judíos, algo que muchos creen necesario antes de la segunda venida de Cristo. Cumplimiento de profecías. Varios pasajes bíblicos, incluyendo Daniel, Mateo y Apocalipsis, mencionan eventos asociados con el templo durante los últimos días. En definitiva, la construcción del tercer templo es vista como un marco profético significativo que prepara el escenario para el cumplimiento de otros eventos escatológicos y la eventual segunda venida de Cristo. Leamos el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, y él hará pacto con muchos por una semana, y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá el asolador, y esto hasta la consumación, y lo que está determinado será derramado sobre el asolador. Número 7. El surgimiento de un gobierno mundial. La Biblia profetiza que habrá un gobierno mundial al final de los tiempos, liderado por el anticristo. Este gobierno unificado traerá una falsa paz y seguridad antes del retorno de Cristo. Vamos a leer el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 7 y 8, y le fue permitido hacer guerra a los santos, y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu, y lengua, y nación. Y la adoraron todos los que habitan sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo. El concepto de un gobierno mundial unificado aparece en varios pasajes bíblicos, sugiriendo un periodo en el que el poder y la autoridad se centralizarán bajo el liderazgo del anticristo. Este carismático líder engañará a muchas personas con promesas de paz y prosperidad, pero su verdadero objetivo será la dominación y la opresión. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 23, se dice,
El cuarto animal será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y devorará toda la tierra, y la pisará a los pies, y la hará pedazos. Este reino representa el dominio global del anticristo. Además, el apóstol Pablo advierte a los cristianos sobre este tiempo de gran engaño en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nadie os engañe de ninguna manera, porque no será así sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o se adora, de tal manera que se sentará como Dios en el templo de Dios, queriendo parecer Dios. El surgimiento de este gobierno mundial estará marcado por señales y eventos que engañarán a muchas personas, haciéndoles creer que están viviendo en un tiempo de paz y seguridad sin precedentes. Sin embargo, la Biblia advierte que esta será una paz engañosa, preparando el camino para la gran tribulación y el juicio final. Jesús también habló sobre este periodo en Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22, porque habrá entonces gran aflicción, como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por tanto, es crucial que los cristianos permanezcan vigilantes y firmes en la fe, discerniendo los tiempos y las profecías bíblicas. El estudio de las Escrituras nos ayuda a comprender los eventos futuros y a fortalecer nuestra esperanza en el retorno de Cristo, que vendrá para establecer su reino eterno de justicia y paz. Hasta entonces, debemos estar preparados para enfrentar los desafíos y persecuciones que vendrán, confiando en la promesa de Dios de que Él estará con nosotros en todas las circunstancias. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 16 versículo 33, esto os he dicho, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Número 8. La batalla del Armagedón. La Biblia describe una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, conocida como la batalla del Armagedón. Esta batalla tendrá lugar antes del regreso de Cristo. Vamos a leer el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, y los juntaron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La batalla de Armagedón es un evento profético crucial que simboliza la confrontación final entre el reino de Dios y las fuerzas oscuras. La palabra Armagedón deriva del hebreo Har Megiddo, refiriéndose al monte Megido, un lugar histórico en el antiguo Israel conocido por sus muchas batallas. Según la profecía, todas las naciones se unirán bajo el liderazgo del Anticristo para luchar contra Dios y su pueblo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 19 a 21, encontramos una descripción más detallada de esta batalla, y vi la bestia, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos reunidos para hacer guerra al que estaba sentado sobre el caballo, y a su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con que engañó a los que recibieron la señal de la bestia, y adoraron su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Este enfrentamiento se caracterizará por una serie de eventos catastróficos y signos sobrenaturales. En Apocalipsis 16, versículos 14 y 15, leemos acerca de los espíritus de demonios que realizan señales, yendo a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Porque son espíritus de demonios, que hacen prodigios, los cuales van al encuentro de los reyes de todo el mundo, para congregarlos para la batalla, en aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vigila y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo, y se vean sus vergüenzas. La batalla del Armagedón culminará en la derrota total de las fuerzas del mal, preparando el escenario para el establecimiento del reino milenario de Cristo en la tierra. La victoria de Cristo en esta batalla será decisiva y final, como se describe en Apocalipsis 19 versículos 11 a 16, donde Cristo es retratado como un guerrero victorioso, montado en un caballo blanco,
trayendo justicia y retribución a los enemigos de Dios. Además del libro de Apocalipsis, el profeta Zacarías también menciona esta gran batalla en Zacarías 14 versículos 2 y 3, porque juntaré todas las naciones para pelear contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres serán forzadas, y la mitad de la ciudad será llevada a cautiverio, y el resto del pueblo no será destruido de la ciudad. Y el Señor saldrá y peleará contra estas naciones, como cuando pelea en el día de la batalla. Este evento final es un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios y de la certeza de su victoria sobre el mal. Para los cristianos, la batalla de Armagedón es un llamado a la vigilancia, a la perseverancia en la fe y a la confianza en el triunfo final de Cristo. Es una ocasión para reafirmar la esperanza en el retorno de Jesús y en la realización plena del reino de Dios. A medida que nos acercamos a este tiempo profetizado, debemos prepararnos espiritualmente, fortaleciendo nuestra fe y viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Como Pablo exhorta en Efesios 6 versículos 11 a 13, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos que luchar contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad, en los lugares celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. La batalla del Armagedón no solo simboliza la lucha final entre el bien y el mal, sino que también nos recuerda la promesa de Dios de restaurar todas las cosas, trayendo paz y justicia eternas para aquellos que lo siguen fielmente. Número 9. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un evento central en la escatología cristiana, descrito como el retorno glorioso de Jesús a la tierra para establecer su reino milenario de paz y justicia. Este acontecimiento es esperado con gran expectación por los cristianos, pues marcará la consumación de las promesas de Dios y el inicio de una nueva era. Vamos a leer el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y juzga y pelea con justicia. La descripción de la segunda venida de Cristo en el Apocalipsis enfatiza su autoridad y poder. Montado en un caballo blanco, símbolo de victoria y pureza, Jesús es llamado fiel y verdadero, destacando su naturaleza justa y su compromiso en cumplir las promesas divinas. Él vendrá a juzgar al mundo y luchar contra las fuerzas del mal, trayendo justicia y rectitud. Este evento no será solo una aparición repentina, sino que estará acompañado de señales celestiales y fenómenos sobrenaturales. En Mateo capítulo 24 versículos 30 y 31, Jesús dijo, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran clamor de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro de los cielos. La segunda venida también será un tiempo de resurrección y recompensa para los fieles. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, Pablo describe, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a encontrar al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Además, la segunda venida de Cristo marcará el comienzo de su reino milenario en la tierra, donde reinará con justicia y paz. Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 a 6 relata, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado poder de juzgar, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la señal en la frente ni en las manos, y vivieron, y reinaron con Cristo durante 1000 años. Pero los otros muertos no revivieron, hasta que los 1000 años se acabaron. Esta es la primera resurrección.
bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La esperanza en la segunda venida de Cristo también sirve como un poderoso incentivo para la vida cristiana. En Tito 2 versículos 11 a 13, Pablo escribe, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos en este presente siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Este evento escatológico no solo promete un futuro glorioso, sino que también nos llama a vivir de manera santa y dedicada, en preparación para encontrar al Señor. La espera de la segunda venida de Cristo nos motiva a perseverar en la fe, a compartir el Evangelio y a mantener viva nuestra esperanza, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas y restaurará todas las cosas. La certeza de la segunda venida de Cristo es un cimiento de la fe cristiana, proporcionando consuelo en tiempos de dificultad y una visión clara del futuro que Dios ha planeado para sus hijos. Como dijo Jesús en Juan 14 versículos 1 a 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuese así, yo os lo habría dicho. Os voy a preparar lugar. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por tanto, mientras esperamos este gran acontecimiento, estamos llamados a vivir con esperanza, fe y amor, testimoniando la verdad del Evangelio y esperando el retorno triunfante de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Número 10. El juicio final. El juicio final es el evento en que todos los seres humanos serán juzgados por sus acciones, y sus destinos eternos serán decididos. Este juicio será amplio y definitivo, marcando la conclusión de la historia humana y la plena manifestación de la justicia divina. Vamos a leer el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este escenario descrito en el Apocalipsis revela la solemnidad y la universalidad del juicio final. Todos, sin excepción, estarán ante el trono de Dios, grandes y pequeños, ricos y pobres, poderosos y humildes. Los libros serán abiertos, simbolizando el registro detallado de las acciones de cada persona. Otro libro, el libro de la vida, será también abierto, conteniendo los nombres de aquellos que recibieron la salvación a través de Jesucristo. El apóstol Pablo también habla de este evento en su carta a los romanos, destacando la imparcialidad y la justicia de Dios. En Romanos 2 versículos 6 a 8, dice, el cual recompensará a cada uno según sus obras, a saber, la vida eterna a los que, con perseverancia en hacer bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, pero indignación e ira a los que son contenciosos, y desobedientes a la verdad y obedientes a la iniquidad. Jesucristo, durante su ministerio, enseñó sobre la importancia del juicio final y la necesidad de estar preparado para él. En Mateo 25 versículos 31 al 33, Jesús describe, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él, y apartará unos de otros, como el pastor aparta de los machos cabríos las ovejas, y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a la izquierda. Aquellos que estén a la derecha serán aquellos que han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, demostrando amor y compasión por los demás. Jesús continúa explicando que estos serán bienvenidos en el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Por otra parte, aquellos que están a la izquierda, que han descuidado los mandamientos de Dios y han vivido para sí mismos, serán enviados para el castigo eterno. El Apocalipsis 20 versículos 13 a 15 ofrece más detalles sobre el destino final de los juzgados, y dio el mar los muertos que en él había, y la muerte y el infierno dieron los muertos que en ellos había, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego. Este evento enfatiza la justicia de Dios, que recompensará a los justos y castigará a los impíos. Sin embargo, también destaca la gracia de Dios, ofreciendo salvación a todos los que creen en Jesucristo. Como Juan capítulo 3 versículo 16 nos recuerda, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El juicio final sirve como un llamado a la responsabilidad moral y espiritual. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que la vida que vivimos ahora determinará nuestro destino eterno. Como cristianos, estamos llamados a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, practicando la justicia, la misericordia y la fe. Además, el juicio final es un incentivo para la evangelización. Saber que todos enfrentarán este juicio final debe motivar a los cristianos a compartir el mensaje del Evangelio, ofreciendo la esperanza de salvación a todos los que aún no conocen a Cristo. Finalmente, el juicio final reafirma la soberanía y santidad de Dios. Él es el juez supremo, y su justicia es perfecta. Para aquellos que tienen fe en Cristo, el juicio final no es motivo de miedo, sino de esperanza y confianza, pues saben que son justificados por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, mientras esperamos el juicio final, podemos vivir vidas dignas de la llamada de Dios, siempre conscientes de su presencia y dedicados a seguir sus mandamientos, sabiendo que en Cristo tenemos la promesa de vida eterna. Esperamos que hayan disfrutado del video de hoy. La Biblia es un libro vivo, que continúa desarrollándose ante nuestros ojos. Regístrate en el canal, disfruta y comparte este video para ayudar a difundir la palabra. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.